Dios escudriña los corazones y ama la rectitud de los hombres. Primera de Corintios capítulo 29 versículos del 10 al 19. Primera de Crónicas, perdón, dije Primera de Corintios, es Primera de Crónicas. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 19. Dice la palabra de Dios. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad en el corazón de tu pueblo y encamínanos y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Amén y amén. Dios escudriña los corazones y ama la rectitud de los hombres. El tema, el título del día de hoy. El pasaje que hemos leído del primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 10 en adelante, nos encontramos a David elevando, haciendo una oración al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué está en David orando? ¿Cuál es la motivación? Él había convocado al pueblo para que ellos voluntariamente hicieran sus ofrendas para la construcción del templo que él quería hacerle a nuestro Dios. Sabemos por la misma Biblia que Dios no le permitió que David le construyera una casa, un templo. Y básicamente el argumento que Dios le dio, que quiso darle como explicación, es porque tú has derramado mucha sangre. Sabemos que David fue un valiente que orando en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, perdón, que orando en el nombre del Dios Todopoderoso, expulsó muchas naciones y en esas guerras murió mucha gente. Por causa de esto, el Señor no quiso que fuese David quien le preparara, quien le hiciera la casa, quien le construyera un templo, pero sí permitió que un descendiente suyo, Salomón, fuera quien la construyese. Pero David sí hizo los preparativos. Él consiguió todos los materiales, él consiguió todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo el hierro, todas las piedras que necesitaban para el templo, toda la madera que necesitaban. Y él la prepara y él recoge todo esto que en mucha parte es ofrenda de él como rey que era, pero también del pueblo que voluntariamente quiso entregar esto para la construcción. Y al ver tanta abundancia, es que David se anima y lleno del Espíritu Santo, proclama esta hermosa oración. Entonces David hace los preparativos, ¿para qué?
para edificar el templo. ¿Y qué es lo que vemos en este pasaje? Encontramos, repito, que hay unas ofrendas voluntarias del pueblo. Y es importante que esto sea voluntario, es como el servicio a Dios, como cuando se hace un llamado en una comunidad cristiana para que más personas participen en torno al servicio que se le ofrece a Dios. Pues esto debe ser voluntario, esto debe ser algo que realmente el Espíritu de Dios pone en las personas para servirle al Señor. ¿Y cómo se le sirve dentro de una congregación al Señor? Porque no solamente lo hace un predicador que se para detrás de un atril, no, hay muchas personas en torno a esto, muchas personas que tienen el don, el talento para la música. Entonces con sus dones y talentos cantan, entonan himnos al Señor Todopoderoso, entonan salmos para glorificar a nuestro Dios. También hay personas que tienen el don de estar haciendo los preparativos externos, organizando el lugar. Todo esto lo hacen como voluntariamente. Porque si fuese de otra manera, ellos buscarían un salario, buscarían una recompensa acá en la tierra. Y sabemos que lo hacemos siempre por gratitud a Dios, porque Él nos ha dado, como lo vamos a ver en el texto, es que nosotros le estamos entregando al Señor. De lo que tú nos has dado, dice David, de eso es lo que te estamos entregando. Vemos otra situación que se presenta en el pasaje y es que David viene delante del Señor, pero él no hace alarde de todo lo que él consiguió. Es decir, él no se está jactando delante del Señor. Él no está lleno de un egocentrismo, diciendo yo hice, yo fui el que conseguí, porque yo tuve las riquezas para hacerlo, aquí te las entrego, Señor. No, Él está diciendo que tú, le dice, lo vamos a ver en el texto, tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y lo sabemos por la palabra de Dios. Y todo esto, con todo esto, Él viene humildemente delante del Señor para presentarse. Es decir, Él no está buscando una vanagloria, sino que está buscando exaltar al que merece toda la gloria y toda la honra, el Señor Dios Todopoderoso. Encontramos entonces que solamente hay un fundamento, solamente encontramos razones para adorar a nuestro Dios, y es que todo es obra de Él, que no hay obra de nosotros. Es lo que conocemos realmente cuando hablamos de la salvación, que nosotros no tenemos méritos delante del Señor, que nadie puede llegar delante del Señor. Señor, porque yo hice esta obra, entonces merezco entrar en tu reino. Señor, vengo para que me dejes entrar porque ya cumplí lo que tú me mandaste. No, sabemos que por las obras de la ley nadie será salvo. Pues eso mismo nos está enseñando el pasaje, que es por la obra de Dios y no por méritos propios que se va a construir este gran templo, y que todo el fundamento, todas las razones son para glorificar a nuestro Dios. También encontramos cómo David le está dejando una herencia a su hijo, porque vamos a ver en el pasaje, al final del pasaje, que el mismo David está orando por Salomón su hijo, pidiéndole a Dios que le dé esa fuerza, ese entendimiento, la capacidad de servirle y de obedecerle. Y podemos pensar nosotros, ¿cuál puede ser mejor herencia para nuestros hijos? Sino dejar ese fundamento de la fe cristiana para que ellos sobre la fe cristiana, sobre la palabra, puedan edificar sus vidas o puedan dejarse edificar por la palabra de Dios para glorificar al Señor. Normalmente en este mundo, ¿qué es lo que vemos? Y nosotros hemos entrado tristemente en muchos momentos de eso. ¿En qué? En dejarle a nuestros hijos que ellos tengan oportunidades para defenderse muy bien en este siglo, para que tengan muchas oportunidades en esta vida, para que ellos no tengan falencias en muchas cosas que quizás nosotros tuvimos. Entonces les preparamos todo un camino para que ellos sean prosperados en este mundo. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que el fundamento que le dejó, todos los preparativos, y si lo hablamos espiritualmente, ¿es para qué? Para que Él le sirva al Dios Todopoderoso de una manera digna, como lo merece el gran Señor. Entonces vemos todo lo que encontramos en este pasaje, un pasaje lleno de mucha riqueza teológica. Y empezamos en el versículo 10. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor Dios delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Es decir, él se alegraba, pero ¿por qué? Porque todo el pueblo estaba llegando delante del Señor
con un corazón voluntario, con un corazón dispuesto. Y eso es lo que nos debe alegrar, porque ante quién o a quién estamos honrando, ante quién estamos, ante el Señor Dios Todopoderoso. ¿Delante de quién estamos? De aquel que es desde el siglo hasta el siglo, aquel que es el principio del fin, mejor dicho, de aquel que es autosuficiente, de aquel que en sí mismo tiene la vida. Él es la vida y por eso Él no le está dando ningún valor a las cosas de los hombres, sino solamente al poder y la soberanía de Dios. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta nosotros cuando queremos presentarnos delante de Dios es reconocer quién es Él, a quién nos estamos dirigiendo, delante de quién estamos viniendo. Y por eso Él dice, bendito Dios desde el siglo y hasta el siglo. Bendito seas tu Dios desde el siglo hasta el siglo, porque Él es eternamente bueno, eternamente santo, eternamente justo. Así que en Él eternamente recibimos su misericordia. Versículo 11. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué es la magnificencia? Es el más alto, el más excelente en extremo, el de más alta grandeza. A eso se refiere el pasaje, o a eso se refería el Espíritu Santo a través de David para que él exclamara, la magnificencia y el poder son de nuestro Dios. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, es decir, quien está en el más alto nivel, en la más alta grandeza, es nuestro Dios. No hay otro como Él. Por eso es tan importante que conozcamos a nuestro Dios. Si nosotros logramos entender o a mayor entendimiento que tengamos de quién es Dios, de una mejor manera vamos a llegar delante de Él postrados, reconociendo que no tenemos derechos y que solo su misericordia nos va a permitir estar delante de su trono celestial. Si reconocemos que Él es el Todopoderoso y que Él es el que nos da todo absolutamente en nuestras vidas, entonces vamos a llegar con un corazón agradecido. Cuando no lo reconocemos de esta manera es cuando empezamos nosotros a mostrar nuestras fuerzas, a mostrar nuestra inteligencia, a mostrar nuestras capacidades, a mostrar nuestras habilidades y creemos que podemos ir delante de Dios como si fuésemos mucho, cuando no somos absolutamente nada delante de los ojos de nuestro Dios. Por eso Él merece la gloria y la victoria y el honor. ¿Quién tiene el más alto honor sino nuestro Dios? El honor de los hombres es pasajero, es medible, es muy fluctuante, pero el honor de nuestro Dios es grande, alto, indiscutible. Y todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y este es un principio básico. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra son de nuestro Dios. Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Ahora, alguien podrá preguntarse, ¿y si Él tiene la soberanía y el control de todo, por qué permite que tantas cosas malas sucedan? Y de esto debemos aprender nosotros. Dios, en su divina providencia, Él permite que sucedan muchas cosas, unas para enseñanza a cada uno de nosotros, otras Él las está permitiendo por causa del corazón duro del ser humano. Otras las permite para que recibamos como humanidad las consecuencias de nuestros malos actos. Porque recordemos que Dios es justo. Todos sus juicios son justos y verdaderos. Así que Él tiene el control de todas las cosas y todo lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, le pertenecen al Señor y están bajo su dominio. Entonces podríamos decir nosotros, y algo que es muy importante, aún para nosotros los creyentes, el mejor entendimiento es que comprendamos que la iglesia es de Jesucristo, es la iglesia del Dios viviente. Nosotros a través de Jesucristo pertenecemos al Dios Todopoderoso. Y por eso debemos entenderlo, que nosotros que le pertenecemos estamos llamados ¿a qué? A la obediencia, a tributarle obediencia, a honrarlo a través de la obediencia. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor tenía un pacto, entre los pactos que tenía con su pueblo Israel, había unos pactos que eran condicionales. Si tú haces esto, entonces yo, dice Dios, haré esto.
Si tú me honras, si ustedes me obedecen, yo seré para ustedes su Dios. Ese era un pacto condicional. Nosotros hoy estamos delante del Señor en un pacto totalmente genuino que es a través de Jesucristo, ese pacto incondicional que Él nos ha adoptado por hijos a través de la fe en Jesucristo y nada nos quitará de ese lugar, nadie nos expropiará de ese lugar, porque es por gracia y Él soberanamente decidió tomarnos como su iglesia. Y por eso tenemos muchos más argumentos para venir delante del Señor, reconociéndole como el Todopoderoso, como lo está haciendo David, y reconociendo la obra que Él está haciendo en nosotros. Todo es por Él, en Él y para Él. Por eso dice, oh Señor, tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. ¿Qué significa excelso? Excelente sobre todas las cosas, el más grande sobre todas las cosas. Y dice el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Nuevamente vemos, las riquezas y la gloria, ¿de dónde provienen? Del Señor. Y tú dominas sobre todo, en tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, todo lo que tenemos, todos los bienes materiales que el Señor nos permite tener, aún la salud, todo lo que está a nuestro alcance que Él nos permite disfrutar, son de nuestro Dios y de Él provienen, es porque Él ha querido, de misericordia, ha determinado que las recibamos. Y bien, dicen algunos, nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Es decir, Él los puso en nuestras manos y sobre estos bienes que Él nos ha dado, daremos cuenta a nuestro Señor. ¿Qué hicimos con aquello que Él nos dio como provisión? Porque miremos lo que hizo el pueblo de Israel. Voluntariamente ofrecieron a Dios. Nosotros lo que tenemos lo utilizamos para glorificar a Dios o simplemente lo utilizamos para llevar un desenfreno completo en nuestras vidas y con esto incluso en muchos momentos deshonrar a nuestro Dios. No, Él todo lo que nos ha dado, la cantidad que Él haya determinado darnos, a unos mucho, a otros un poco menos, a otros menos, en la cantidad sobre cada uno, el Señor tiene puesta la mirada y está mirando, perdóname la redundancia, qué estamos haciendo con esto. Así que el Señor es el dueño de todo, el que nos da esa provisión que necesitamos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. La gloria que tienen los hombres. Sabemos, por ejemplo, en el caso del rey David, él tenía una gloria, un esplendor allí en medio de las naciones en aquel tiempo. Pues eso no era de él mismo, no era por fruto de sus fuerzas, de su sabiduría, su entendimiento como ser humano, no, es porque Dios le había dado esa gloria, le había preparado desde antes de los tiempos esa gloria para que él como rey escogido por el mismo Dios llevara a cabo las proezas que el mismo Señor le entregó. Todas estas cosas proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Todo está en la mano del Señor. Entonces, si todo está en la mano del Señor, ¿a quién debemos de recurrir? Al Señor. Toda nuestra vida la debemos de postrar delante del Señor. Él es el que determina en qué lugar de la sociedad o en qué posición social vamos a estar, pero no importa el lugar, lo que importa es lo que hacemos en el lugar donde el Señor nos haya puesto, porque Él es el que tiene el poder, Él es el que determina, Él es el que en su mano tiene el poder para hacer grande y dar poder a todos. Así que debemos de siempre reconocer que es por la obra y las maravillas de Dios en nuestras vidas que estamos en este lugar, en esta situación. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hay una alabanza y una gratitud. Esa gratitud por las cosas que el Señor ha hecho. Esa gratitud, mire, hay algo que podríamos nosotros darle hoy gracias al Señor y es porque nos está dando ese entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. De las cosas que tenemos sabiendo que Él es quien nos la ha dado. De saber que Él tiene para nosotros un camino y que debemos de esforzarnos en mantenernos en lo que Él ha determinado. Siempre orándole, siempre clamándole, siempre buscar exaltarlo en cada momento y en cada lugar. Pues lo que está haciendo David es, ahora nosotros alabamos y loamos, es decir, nosotros te alabamos y te agradecemos a ti, Señor, a tu nombre, a tu glorioso nombre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y aquí está el argumento del por qué, versículo 14.
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecerte voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Preguntémonos, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos el privilegio hoy de abrir las Sagradas Escrituras, de tener cautivo nuestro corazón al entendimiento de la verdad? ¿Quién somos nosotros y quién es nuestra familia para que hoy tengamos esa salvación por gracia? ¿Quién somos nosotros para que hayamos recibido el don de la fe para creer en Jesucristo? ¿Acaso éramos mejores que los otros? En ninguna manera. Es por gracia y por misericordia, y a esto se refiere David. ¿Quién soy yo, Señor? Es decir, yo no lo merezco, Señor. ¿Quién es mi pueblo? Nosotros podemos decir, ¿quién es mi casa? ¿Quién es mi familia, Señor? Para tener tantos beneficios. Hay veces nos preocupamos más por lo que tiene el otro, por lo que nosotros no tenemos, que dejamos abandonado y por fuera lo que sí tenemos, lo que el Señor ya nos ha regalado. Y el Señor nos dice que debemos de ser fieles en lo poco y nos pondrá en lo mucho. Así que es muy importante que comprendamos todos que nosotros no merecíamos nada de lo que hoy tenemos, principalmente la salvación por gracia. Por eso es por gracia, porque es un regalo inmerecido o un regalo inmerecido. Y entonces nosotros debemos de postrarnos delante del Señor. Señor, gracias. ¿Quién soy yo para que tú hubieses tenido de mí misericordia? ¿Quién soy yo, Señor, para que me dieras el entendimiento que hoy tengo de tu palabra? Y te doy gracias porque me falta mucho por comprender y esto me mantiene, Señor, siempre delante de ti, atento. ¿Quién somos nosotros para ofrecerle sacrificios a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para entregarle una oración y de tal manera que Él las escuche? Esto es lo que el Señor nos está diciendo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, si nuestra vida le pertenece al Señor, ¿qué le debemos entregar a Dios? Nuestra vida. De lo que Él nos ha dado, de eso mismo le damos, de eso mismo le ofrecemos. Y ya hemos comprendido que todo, absolutamente todo, lo hemos recibido de Dios. Entonces tenemos un gran compromiso, tenemos una responsabilidad individual delante de nuestro Dios, pero también una responsabilidad como iglesia de Jesucristo de ofrecerle y ofrecernos todo de acuerdo a su voluntad, para que Él sea glorificado, para que esta oración sea viva en nuestras vidas y podamos exaltarle una y otra vez. Porque nosotros, versículo 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra como sombra que no dura. En comparación de la autoexistencia de nuestro Dios que es eternamente y por siempre, nosotros somos pasajeros en este mundo. Es como una flor que en la mañana es y en la tarde ya no está. Por eso dice, somos como sombra, una sombra que no dura, delante de los ojos de Dios. Y aún así Dios de nosotros ha tenido misericordia. Él está reconociendo, David, que no somos nada delante de los ojos de Dios, que no tenemos valor en sí mismo, mas Cristo nos ha comprado por precio. Que nosotros somos hoy creyentes por la obra y la misericordia de Dios y viviremos eternamente con el que vive eternamente. Junto a Él estaremos con nuestro Señor Jesucristo, estaremos siempre por gracia y por misericordia. Eso es importante, porque Él vio en nosotros nuestra incapacidad, vio nuestra debilidad y vio lo pasajeros que somos en este mundo. Y por eso nos ha abrigado en su misericordia, dándonos el entendimiento, por ejemplo, el entendimiento de una vida eterna que será al lado de Jesucristo en su reino santo o los no creyentes en el lugar de fuego. Gracias a Dios porque estaremos junto a Él y no en ese horrible lugar. Dice el versículo 16. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, nuevamente. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Entonces, ¿qué encontramos? Vemos
algo que es muy importante para nuestra enseñanza del día de hoy. Y tiene que ver con el título: Dios escudriña los corazones y ama la rectitud de los hombres. Pues nos dice este pasaje en el versículo 16, el 17: Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y aquí está el centro de nuestra vida delante del Señor. Una cosa es lo que podamos manifestar públicamente. Una cosa es lo que podamos nosotros manifestar hacia afuera, de labios hacia afuera, como decimos popularmente. Y otra cosa es lo que vivamos verdaderamente del corazón. Por eso yo sé, Dios, que tú escudriñas los corazones y que amas la rectitud. Es decir, si hay algo que estamos entregando al Señor, Dios sabe si lo estamos haciendo de corazón o por obligación. Si hay simplemente en nosotros un tipo de espíritu que quiere negociar con el Señor, si yo le doy esto a Dios, entonces Dios me va a dar esto. Dios conoce todo eso y sabe cuándo hay iniquidad en nuestro corazón y cuándo hay en nuestro corazón un corazón recto verdaderamente delante de sus ojos. Y sobre esto es que nosotros debemos de trabajar. Sobre esto es lo que nosotros debemos de hacer en el día a día. Lo que hago en el día a día lo hago para glorificar a Dios con un corazón entendido y recto delante de sus ojos. Hay verdaderamente delante del Dios que todo lo escudriña, está delante mi vida a plenitud, o estoy buscando esconder algo delante de aquel que todo lo ve, porque el que es dueño de los cielos y de la tierra conoce hasta lo más íntimo de sus pensamientos y de mis pensamientos, y de él no podemos esconder absolutamente nada. Por eso él lo que valora es lo que hay en el corazón. Si decimos que es voluntariamente, como nos lo muestra el texto, es porque ellos estaban libres de toda obligación. No era un impuesto que el rey les pudo haber mandado. Él les pudo imponer un impuesto adicional para construir eso, pero él dijo, es voluntariamente lo que cada uno puede y quiera traer delante del Señor. Pues el Señor valoró eso de David y de aquel pueblo en su momento. Y sobre esto nosotros, repito, entonces tenemos que trabajar para que nuestra vida, que le pertenece a Dios, porque ya lo vimos, le pertenecemos integralmente a Dios, sea verdaderamente con un corazón dispuesto para servirle. Y entonces dice el versículo 18 y 19: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Mire qué oración la que está haciendo David. Que este servicio voluntario permanezca en su pueblo. Y es lo que debemos de pedir nosotros, que esta voluntad que hoy tenemos perdure en el tiempo, que en momentos de tribulaciones, de dificultades o de mucha abundancia no nos apartemos de Él, sino que siempre estemos buscando hacer su voluntad. Y por eso dice, encamina su corazón a ti, que Dios encamine nuestros corazones ¿a qué? A hacer tu voluntad, es lo que pedimos al Señor. Versículo 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. David había hecho los preparativos y ahora está entregándole a su hijo Salomón todo el proyecto que él debe realizar. Y lo primero que hace es orarle a Dios para que Dios le dé la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de él mismo, el mismo Salomón, servirle a Dios con toda fidelidad en obediencia. ¿Qué mejor oración podremos hacer nosotros por nuestros hijos? ¿Cuántas veces oramos para que le vaya bien en el trabajo? Le oramos para que bendiga sus hogares, para que sus hijos sean edificados, completamente guiados por la fe cristiana. Oramos por ellos verdaderamente para que Dios incline, moldee sus corazones a Él, a su voluntad, para que todos podamos comprender que la mejor herencia es la fe cristiana, lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha regalado. Pues sobre esto le estaba orando David en favor de Salomón. Y entonces vamos teniendo acá un pueblo guiado por David que le quiere edificar casa al Señor. Esa casa al final efectivamente sí la hizo Salomón. Salomón quiso edificarle el templo, la casa de Dios. Pero hay algo que debemos aprender, y es que Dios no habita en templos o casas hechas por hombres.
Y eso lo comprendía muy bien Salomón. Si pasamos al segundo libro de Crónicas, vamos al capítulo 2 del segundo libro de Crónicas, vamos a ver allí cómo Salomón reconoce que es imposible hacer una habitación para Dios. Y vamos a ver entonces en qué consistía y para qué era el templo. Vamos a leer el versículo 5 y versículo 6 del segundo libro de Crónicas. Dice la palabra del Señor. Y la casa que tengo que edificar, está hablando Salomón, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Aquí está reconociendo que realmente no es una casa donde Dios va a habitar allí, sino que es un lugar donde el Señor, donde el pueblo se va a reunir a orarle al Señor, y el Señor ha querido voluntariamente poner su mirada sobre este templo y escuchar las oraciones que el pueblo le haría al Señor su Dios. Para esto era el templo, para que el pueblo fuera y se congregara y de allí hiciera las oraciones. El incienso bíblicamente, y lo entendemos por el libro de Apocalipsis, son las oraciones de los santos que llegan delante de la presencia del Señor. Pues para esto fue construido el templo. Vamos a mirar más adelante que después tristemente se desvió el sentido y para lo cual fue hecho. Pero en principio este era. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque sabemos hoy que dicen, y principalmente lo escuchamos de la religión tradicional, que hacen una cajita y dicen que allí está el Dios, en esa cajita, allí está el Dios guardado. Entonces lo abren por la mañana y lo encierran por la noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ni siquiera los cielos de los cielos de los cielos pueden contener al Dios soberano, la grandeza de su nombre? Mucho menos para decir que lo vamos a encajar. Eso es imposible. Así que es muy importante que nosotros sepamos que cuando hablan de que está es que el Dios sacramentado, no sé qué, eso nada tiene que ver con la Biblia. Dios no habita en casa hecha por hombres. Lo que Dios hizo, y en el Nuevo Testamento lo sabemos, es que Él, en la iglesia, la reúne inicialmente en el Nuevo Testamento a principios del primer siglo. ¿Qué fue lo que ellos se reunían en casas? Y allí todos como iglesia oraban al Señor. Allí estaba la presencia del Señor, o está la presencia del Señor cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces no está hablando hoy en el Nuevo Testamento de un lugar físico. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo se equivocó y el pueblo dejó de ver a Dios como ese todopoderoso y tomaron simplemente el templo como un amuleto. Y tenía tanto esplendor ese edificio al ser construido con tanta brillantez, tanto oro, tanto esplendor, que el pueblo simplemente se jactaba. Lo que no hicieron al principio, sí lo hicieron generaciones después, y se jactaban de que era el templo más grande que cualquier país le hubiera hecho a su, que cualquier nación le hubiera construido a su propio Dios. Y entonces llegaban los profetas de Dios diciendo que si el pueblo no se arrepentía de sus pecados, Dios permitiría que vinieran y destruyeran ese templo, lo saquearan, lo destruyeran completamente. ¿Y qué decían los líderes religiosos de aquel tiempo? Casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Es decir, por ser este el templo de Dios, Dios no va a permitir que lo destruya. Y no se estaban fijando en que Dios lo iba a permitir, iba a destruir el templo porque el pueblo estaba totalmente desvirtuado en su relación con el soberano. Esto lo escuchamos y vamos rápidamente al libro de Jeremías, el profeta Jeremías capítulo 7. Y allí vamos a encontrar cómo el profeta les estaba anunciando la destrucción del templo y el pueblo no lo estaba creyendo. Y esto fue lo que dijo el pueblo en Jeremías 7, versículo 4. Dice la palabra del Señor: no fiéis de palabra de mentira diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Es decir, Dios manda a Jeremías a que se pare en la puerta del templo, en el atrio, y que le hable a todo el pueblo. Allí estaban los principales sacerdotes, estaban todos aquellos falsos profetas. Y le está diciendo al pueblo, no se fíen de aquellos que le dicen que por este ser el templo de Dios, entonces nada nos va a pasar. Porque Dios juzga ¿qué? Los corazones. Y Dios ama es la rectitud, y el pueblo estaba totalmente desenfrenado.
Por eso nosotros sabemos a la luz del Nuevo Testamento que Dios hoy no nos está llamando a visitar templos físicos o materiales, lugares, edificios, no nos está llamando a eso, sino que nosotros le adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad, en el lugar que nos encontremos, en la congregación que estemos, sea todo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Que el templo de Dios seamos todos y cada uno de nosotros, como lo dice Primera de Corintios 3, versículo 16, y era el versículo que veíamos al principio. Allí, ¿qué es lo que encontramos? Que nosotros somos templo de Dios. El, todo lo que nos muestra este pasaje bíblico viene hablando de la iglesia. Cuando habla aquí que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está hablando de la iglesia. La iglesia es ese lugar en el cual Dios habita. Dios habita en medio de su iglesia y sabemos que es una promesa de Jesucristo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Si nosotros como congregación, como iglesia cristiana, nos reunimos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, verdaderamente estamos haciendo su voluntad. Si nos reunimos para escudriñar las escrituras, para estudiar la palabra de Dios, no para estudiar otros libros y otras filosofías y qué dice un filósofo, qué dice ninguna otra persona, no, qué dice la Biblia. Si estamos allí buscando escudriñar las escrituras más y más, allí está, podemos estar confirmando, o Dios nos está confirmando que Él habita en medio de nosotros. Y esto lo saben porque en 1 Corintios 6, 19, no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios 6, 19 ya habla allí que no sabéis que el Espíritu de Dios está en vosotros, que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, es decir, somos la habitación del Espíritu Santo, ya es de manera individual. En este pasaje entonces que acabamos de leer de 1 Corintios 3:16, está hablando de la iglesia. Dios se mueve a través del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y la iglesia confirma que está obrando para la alabanza de Dios si está buscando glorificarlo a Él y no buscando una vanagloria, como escuchamos tristemente muchos predicadores. Como escuchamos de las cosas que la gente ha hecho. Escuchábamos alguna vez alguien que decía, yo he visitado tantas cárceles, he visitado tantos enfermos, he orado por tantas personas, he visitado tantas familias. Eso es un egocentrismo. No comprende esta palabra que dice que de lo que tú nos has dado, de eso te ofrecemos hoy, Señor. Y no comprende la palabra que dice, no te alabes tú mismo, sino que sean otros los que te alaben. Porque buscan las medallas, porque buscan el reconocimiento, porque buscan el homenaje. No suceda eso entre nosotros, sino que nosotros vivamos como iglesia, como comunidad cristiana para adorar, honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos honrar a Dios? Porque recordemos el título del día de hoy. Dios escudriña los corazones y ama la rectitud de los hombres. ¿Cómo puede suceder esto? Solamente a través de la fe y el arrepentimiento verdadero. Es de la única manera, de la fe y un arrepentimiento verdadero. De esta manera vamos a honrar a Dios reconociendo que es por gracia que Él nos ha dado todo. La vida que tenemos es por gracia. Mire, Dios nos pudo haber quitado la vida cuando no éramos creyentes y ¿a dónde hubiésemos ido? Al fuego del infierno. Gracias Dios porque nos tuviste paciencia y esperaste el día indicado para darnos, conforme a tu voluntad, el entendimiento de tu palabra y salvarnos. Gracias Señor porque a través del Redentor de nuestras vidas, Jesucristo, hoy tenemos vida eterna junto a ti. Gracias Señor porque nos has justificado por la muerte y la resurrección de tu Hijo. Gracias Señor porque todo esto lo tenemos gracias a ti. Y estas palabras que hoy te decimos de gratitud, Señor, es porque hoy nos has permitido saber que eres tú quien ha hecho todo. Bien dijo David y lo queremos decir nosotros. De lo que tú nos has dado, de eso mismo queremos entregarte. El templo de Jerusalén sabemos que fue destruido por Nabucodonosor, después fue reconstruido en tiempo de Nehemías, fue reparado por Herodes, pero ese mismo templo que reconstruyó Nehemías y que fue reparado, que hizo algunos arreglos, Herodes, fue destruido completamente en el año 70 después de Cristo. Recordemos que Jesucristo
bien lo anunció, llegaron sus discípulos delante del Señor Jesucristo y dijeron, Señor, ¿ves el esplendor de este templo? ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Pues les digo que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. A Dios no le importa lo físico, a Dios no le importa lo externo, a Dios le importa lo que hay en nuestros corazones. Y sobre nuestros corazones tenemos que trabajar día tras día. Y la palabra de Dios quiere y pretende trabajar en nuestros corazones. Abrámonos a la palabra de Dios y digámosle, Señor, aquí está mi vida para que tú la moldees. Ninguna persona puede autojustificarse. Y no podemos tomar. Quizás hoy nosotros no tenemos un templo físico, no tenemos un templo, no existe un templo como el de Jerusalén en estos tiempos. Sabemos que habrá una nueva reconstrucción del templo para que pueda cumplirse la profecía de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Pero hoy nosotros no tenemos un templo y ni estamos llamados a esto. ¿Por qué? Porque como en el tiempo de Israel, en el tiempo cuando fue destruido el templo, Israel había cogido como amuleto el templo, casa de Dios, casa de Dios. Muchos podemos caer en el error y sobre esto debemos estar prevenidos. No pensemos que por decir es que yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, entonces con eso ya estoy libre. No, es por lo que hay en mi corazón y por la rectitud que Dios vea, que Dios haya delante de mí. No pensemos que porque asistimos a la congregación cada semana, entonces ya estoy justificado delante de Dios. Es por gracia, es un regalo y es lo que debemos de reconocer siempre delante del Señor. Así que, cerrando esta enseñanza del día de hoy, comprendamos que solo por gracia es que podemos ofrecernos nosotros mismos al Señor. Como conclusión, Dios habita en medio de su iglesia. Hoy somos nosotros el templo de Dios, la iglesia, y como tal debemos comprender y lo que hagamos al interior del templo de Dios es lo que el Señor está viendo. ¿Qué es lo que hacemos? No las obras físicas, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que le estemos ofreciendo al Señor voluntariamente para obedecerle. Porque si no hay obediencia, podemos hacer muchas cosas, pero Dios escudriña los corazones. Y que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, lo hemos aprendido. Él es el todopoderoso, el fuerte, el invencible, el gran rey. Esta oración de David les invito para que la leamos nuevamente y comprendamos cuánta exaltación hay allí para nuestro Dios, como se la debemos de dar a nuestro Dios, a nuestro Rey Celestial. Así que recordemos, Dios escudriña los corazones y ama la rectitud de los hombres. Amén y amén.